¿cómo será que se prende esta vaina? Este calor está terrible. Oye, ustedes tienen calor. Sol FM tiene la rifa de un aire acondicionado a todos los suscriptores de YouTube. Sigan a Sol y lean la descripción de cómo concursar con esto. Lo que yo aprendo, cómo que se prende esta vaina con el calor del día. Señores, nos lo prestan cuando hay vacaciones. Si no hay vacaciones, no podemos contar con él, porque no nos dejan. Pero quizás ya nos dejen, no. Entonces, todavía, primo. No, todavía. Que te prestan cuando hay vacaciones. Cuando no hay vacaciones. Si no hay vacaciones. El problema es que el horario no cuadra. Yo a esa hora estoy recogiendo. Pues vamos a cambiar a esa niña de horario. No ponen la noche, universitario el horario. Exacto. ¿Vamos a saber cuál es la mejor parte, señora Luna? ¿Cuál? Que me dice, hola prima. Me dice, mira, para informarte que ya estoy disponible. Digo yo, si tú supieras que te estoy contactando porque yo lo sé, porque yo tengo tu calendario y ya te asignamos me tema. lleva la vida. Ay, sí, yo sí. Te llevamos la Me vida. dijo, ya yo sabía, tenemos un programa. Lo primero que dije fue, ya César está de vacaciones. Mira, Muchas gracias, muchas gracias. Esta tarde, César, nosotros pretendemos, y otra vez, mira, había un programa en la televisión española. Yo veo mucho la televisión española porque la verdad es que se trata de un contenido muy educativo, claro, sumamente educativo. Y va de la mano con mis intereses en este momento de la vida. Veía, hace mucho tiempo había un programa que se llamaba Primera Respuesta. ¿Y qué se planteaba en la primera respuesta? Que era exactamente eso, una primera respuesta que podía inducir a que tú buscaras más. Y es un poco lo que nosotros hacemos aquí, porque cuando tú tienes un ejercicio, ético, cuando tú tienes un ejercicio respetuoso, pues tú no asumes, no compartes. Primero, no puedes diagnosticar a una persona que tú no conoces, porque faltaría un montón de información. Entonces, lo que tú pudieras decir es puramente sesgado y como sesgado no es respetuoso de la persona que esté transitando por una situación X. Entonces, un poco viajando a esa primera respuesta, la propuesta que nosotros tenemos en la tarde de hoy es una primera respuesta que ojalá promueva, induzca la búsqueda de más información a este respecto. Hemos visto, y lo podemos ver en consulta, que hay una presión real con relación al tema de las redes sociales, las distintas redes sociales. Nómbrela como usted la quiera nombrar. Entonces, tú estás viendo que hay gente que te dice que se desintoxica, que hay gente que baja la aplicación, que hay gente que cierra la cuenta, porque tiene una necesidad de hacer una desintoxicación. Puede tener alguna sintomatología que no solamente no identifica, sino que una vez identifica, no sabe clasificar. Yo lo que sé es que no me siento bien, pero yo no te puedo decir exactamente de qué se trata el no sentirme bien. Entonces, ¿cuál es la relación entre todo esto, los contenidos, la presión, la descarga de odio, rabia, impotencia, maledicencia a la que nosotros estamos asistiendo? Indiscutiblemente, sería una tosudez negar la realidad de la comunicación que hay hoy. Eso no significa que no exista otra comunicación que podría estar en el pasado para algunos, para otros sigue siendo vigente. Pero la realidad es la que hay y la realidad que tenemos es que los contenidos producen o no producen algún nivel de presión y alteración en el estado de ánimo y en el sistema nervioso de sus usuarios.
Bien, sí, claro que producen y mucho. Esto, digamos, es conocido por los tomadores de decisiones en términos políticos, en términos de mercadeo social, en términos de publicidad, en términos de influencia sobre las masas. Tanto los efectos positivos como los efectos negativos. Es decir, al igual que siempre, esto es una herramienta, ¿no? Y depende de cómo se use. Y se usa para manipular masas, se usa para educar masas. Fíjate, por ejemplo, estás comentando lo útil que te parece la programación de la televisión española. Y ese es un aspecto positivo. Pero también, obviamente, estamos hoy día expuestos a material y a contenido que no necesariamente es positivo, pero eso no limita su influencia sobre las emociones y sobre el comportamiento de la población, porque ejerce un efecto de modelado, ¿no? O sea, ejerce un efecto de incluso de modificar la percepción de la realidad, ¿no? O sea, los medios de comunicación, y esto incluso mucho antes de que existiesen las redes sociales digitales, que es un fenómeno del siglo XXI, porque las principales redes sociales digitales empiezan en el año 2000. Pues mucho antes de eso ya era bien estudiado cómo podía crearse una distorsión de la percepción a través de una campaña sostenida en la prensa, por ejemplo, para generar la sensación de que hay más peligro de la cuenta. Exacto. O hay más tranquilidad de la cuenta. Hoy día hay mucho todavía de esto en políticas de Estado, donde se construye una realidad artificial a la que estamos viviendo. O sea, a veces con temas que tienen que ver con la economía o temas que tienen que ver con la seguridad personal. Se construye un discurso, se construye una realidad, se genera una sensación y realmente pueden generar un cambio en la percepción de la población a favor o en contra de un tema. Y se hace con tales fines. Y se hace con tales fines, porque es una disciplina muy estudiada, es decir, cómo manipular la percepción de las masas usando para ello los medios de comunicación, y hoy día las redes sociales son fundamentales. De hecho, probablemente son mucho más fundamentales que los medios de comunicación tradicionales. Exactamente. De hecho, algunas personas que intentan comunicar algún mensaje prefieren usar las redes sociales, porque primero no hay censura y luego, o por lo menos la censura es mucho menos... Es más laxa. Es más laxa. Y llegan a más gente. Es decir, de modo que sí, eso, digamos, la influencia de este tipo de mensajes es indiscutible. Por eso es política de Estado muchas veces el regular estas cosas. Hay países donde existe legislación solo para eso. Legislación especializada. Solo para regular el contenido. Bueno, y lo estamos viendo cada vez más frecuente. O sea, Estados Unidos está en esto. China acaba de sacar una prohibición del consumo a los influencers para promocionar estilo de vida y artículos de lujo. Ahí está el doctor Santiago, que se nos une desde México, y nosotros quisiéramos tocar un poco el tema de no solamente cómo esto impacta, no solamente en quien los recibe, sino en quienes los están generando. Porque es como que se eleva el nivel de asumir conductas de riesgo.
de Sí. muy alto riesgo que termina con la muerte. Bueno, hemos Jorge, visto muchas personas que han fallecido, muchos influencers de canales de YouTube y eso, por exponerse para generar contenido, facturar más y tener más views. no, para conseguir la foto perfecta. Jorge, ¿está el doctor Santiago ahí? Sí, él está. No, pero no lo escucho. Por favor, prenda hola. su micrófono. Hola, doctor. Ahora sí. Buenas. ¿Cómo Hola, doc. están? ¿Cómo tú Estamos estás? bien. ¿Cómo está usted, doctor? Bien, ¿me escuchan bien? Sí, muy bien. muy bien. Mira, en el caso nuestro, nosotros apenas llegamos a ser, como país, llegamos a ser probablemente un barrio de México por un tema de demografía. O sea, esto que tú puedes estar viendo es a un nivel macro por la cantidad de gente que vive donde vives. Entonces, Sí. ¿hay algún impacto? ¿Hay confirmación? Y si está generando algún nivel de preocupación con miras a una definición de un trastorno, con una adicción distinta que eleva los niveles de riesgo de estos influencers y de quienes siguen estos influencers? Sí, definitivamente. Lo primero que yo diría es que esto no es algo nuevo. Nos hemos cuestionado, bueno, es un cuestionamiento que se ha estado teniendo incluso desde antes de que existiera el Internet. ¿Qué tan influenciables podemos ser por la información a la que tenemos acceso? Y en su momento, cuando la información la adquiríamos, sobre todo a través de la información, llegaron a haber cuestionamientos, qué muñequitos pueden ver los niños, que si cómo lo estamos influyendo. Yo estudié en una escuela de monjas y no se podía ver Pokémon. ¿Qué tan influenciables somos por lo que tenemos a nuestro alrededor? Siempre ha sido un cuestionamiento. Entonces es muy ya demostrado a través de todos estos años, yo diría que todo este siglo y el pasado, se ha estudiado mucho al respecto. Y es que sí, nuestro ambiente, lo que nos rodea, nos define, porque es lo que genera nuestra realidad. Yo incluso, utilizando lo que comentaba el doctor sobre este condicionamiento de nuestra realidad, yo diría que incluso la conforma. O sea, aquí en México nosotros pensamos en tacos, ustedes piensan allá en arroz y en habichuelas, porque es lo que tenemos a nuestro alrededor, es lo que conforma nuestra realidad. Entonces, ya en la actualidad, en la que tenemos a través de las redes sociales, tenemos acceso a toda la información y a formas de ser o de deber ser, que es de ahí donde ya nos estamos guiando solamente. Incluso dejamos de voltear hacia las otras, digamos, cosas que nos pudieran formar en cuanto a nuestra identidad, como la cultura, como la familia, y nos enfocamos más en lo que sale en la pantalla de nuestro celular y de quién pudiera ser como ese prototipo de lo que yo debiera ser, o el ideal de Eso. quién debe ser alguien con mi edad o con mi género o con mi situación económica. Así es. Sí, y sobre todo eso, Así ¿qué es. yo debo ser? Entonces viene el tema de la comparación. Así es. O sea, yo conseguí, consiguió, se supone, es como si hubiese alguna tabla Sí. que te dijera que A a tal los edad tú 30 tienes años tú tanta tienes que cosa. tener una casa. A A los tal 30 edad, años hijo. tú tienes que estar casada. A los 30 años tú tienes que tener 3 maestrías y tú tienes que tener el súper trabajo que te permita viajar todos los años. Una tabla que siempre ha existido. Lo que ha cambiado es el contenido de la tabla. Es decir, anteriormente tú tenías que tener un trabajo que te permitiera crecer dentro de ese trabajo. Entonces tú ibas a estar allí 30 años en ese empleo hasta que te jubilaras y entonces ibas a tener una vida jubilado o tenías que tener un carro y tenías que sacar un préstamo financiero para una casa. Eso era un aspiracional de la generación probablemente de los años 70, de los años 60. de Pero- los baby boomers. Claro, pero no es el aspiracional de los jóvenes hoy día. Porque, bueno, ¿para qué tener un carro si tú puedes vivir en una compañía de taxi de estas que tú manejas por tu celular? ¿Para qué, verdad?
invertir 20 años de tu vida pagando un préstamo de una casa si tú puedes rentarla cómodamente? Es decir, hay otros aspiracionales y usar ese dinero para viajar y para tener otros placeres. O sea que la tabla existe desde hace mucho, lo que va cambiando son los contenidos. Ahora, el peligro probablemente esté en lo que hoy día se está llamando el contagio social. Ujú. Y ese contagio social que se está investigando mucho hoy día como concepto en la psicología social, tiene que ver con esta imitación de los roles a partir de estas personas que estamos llamando influencers. O sea que, ¿Cómo es la selección? Va la pregunta para los dos. ¿Cómo es la selección del modelo a seguir? ¿En bueno, qué está fundamentada la selección del modelo a seguir? sí, bueno, yo voy a dar una opinión para que el doctor pueda entrar también con la suya, pero siempre pensamos que puede haber una mano negra, ¿no? Meciendo la cuna detrás de estas cosas. Y sin llegar a ser inocente, tampoco, ¿verdad? Porque no, estas cosas no ocurren de manera inocente y suele haber algunas agendas sociales y políticas detrás, pues tampoco existe tal capacidad de planeación de la conducta mundial, ¿no? O sea, todavía al menos. Pero sí, ciertamente hay algunos intereses que mueven estas cosas y que usan esto como un canal para poder promocionar valores específicos, tendencias específicas que tienen beneficios ulteriores para esos intereses. Pueden ser políticos, económicos, usualmente van juntos, ambas cosas, pero lo que se observa es que esta capacidad de imitación que se está logrando hoy día lleva a una rápida difusión de tendencias inmediatamente. Es decir, lo que pasa, por ejemplo, con los videos que se hacen virales en las redes sociales es impresionante. Eso, un publicista en los años 80 hubiera soñado con eso y No lo iba a hubiera lograr. conseguido. No lo hubiera convulsiona logrado. de placer si sabe que eso puede existir. Es decir, que en media hora tú puedes tener al planeta entero mirando un video que tú has producido. Eso era impensable anteriormente, pero eso es un canal abierto para muchas otras cosas. ¿Cómo es esta estimulación a nivel de estos cerebros, doctor Santiago? ¿Cómo así? O sea, ¿cómo se estimula un cerebro a partir de lo que yo consigo de viralizarme y la retroalimentación que yo recibo a partir de la exposición de un contenido, y que cuanto más vinculado esté a un elevado nivel de riesgo, todavía mejor? Ok. Mira, si tú supieras que la influencia en nosotros no es tanto cerebral, es más psicodinámica. Tiene que ver Es más conductual. en cómo nos entendemos a nosotros. Y regresándome un poco, para seguir respondiéndote a esta pregunta, me regreso un poco a la anterior. Yo diría que la intención es buscar esas imágenes hegemónicas. O sea, hegemónico, entiéndase, lo que está hasta arriba, lo que mantiene un poder o liderazgo sobre los demás. Entonces, esta imagen hegemónica va cambiando con el tiempo. En algún momento, cuando Kim Kardashian estaba en su boom, la imagen de la mujer hegemónica era esa, y con esos implantes por todos lados. Entonces, eso va cambiando con nuestro contexto, con nuestra actualidad. Y si bien a nivel neurológico se pudieran generar ciertos canales de recompensa que nos llevan eso es lo que nos lleva a nosotros tener las conductas compulsivas, o incluso podríamos decir adictivas en su momento. Es alguna conducta o acción que va generando, como un estímulo positivo que te lleva a seguirlo haciendo. Así lo genera quien puede llegar a tener problemas con las apuestas, con el juego, con esa gratificación tan intensa. De la misma manera se puede obtener con muchos likes, con la aprobación de un grupo de personas en una comunidad, en internet, o sobresaliendo en algún grupo
de alguna red social. Entonces ahí es donde podríamos decir que quizás caemos en un riesgo más agudo o quizás o que pudiera ser inminente, porque hemos visto que hay después esas tendencias del reto de que si la ballena, que no sé qué, donde con la intención de justo alimentar esas conductas que nos generan la gratificación quizás de pertenecer, nos ponemos en situaciones de riesgo directo. ¿Qué pasa cuando no tengo esa gratificación? Cuando el fin no se justifica. ¿Qué pasa cuando no tengo la gratificación? Porque esto va, y va para ambos, esto va vinculado a la expectativa que yo tengo de lo que, de lo que yo voy a alcanzar. Así ¿Qué es. pasa si no lo consigo? Así es. Sí, si no, adelante. No, doctor. adelante, doctor. Adelante. Gracias. Si no recibimos esa aprobación, ese reconocimiento, entonces no pertenecemos, no estamos. Ujú. Y ¿Cuáles son las dejamos- consecuencias? Sí. Exacto, porque dejamos en manos de otros el valor que tenemos sobre nosotros o el cariño que nos tenemos a nosotros mismos. Y es fascinante porque en el marco de este mundo al revés y este nuevo mundo, el psiquiatra está reivindicando lo psicodinámico, el psicólogo va a reivindicar el cerebro. El psicólogo va a hablar de los neurotransmisores. Entonces, efectivamente... Que no somos enemigos, ¿eh? No, somos para enemigos. nada, pero Gran por aliado, favor. ¿eh? Peleamos en pareja, Por peleamos en pareja. pandilla, que es mejor, en pandilla. Peleamos en En pandilla. pandilla, diría el célebre filósofo Jorge Morillo. Peleamos en pandilla. Sí, efectivamente, es decir, obviamente que además toda esta representación psicodinámica ocurre en un cerebro, ¿no? Y entonces obviamente hay condicionantes allí que pueden hacer que una persona sea más vulnerable a quedarse, Por entre supuesto. comillas, enganchada en Ujú. estas cosas. Y observamos usualmente esa, vamos a decir, esa vulnerabilidad a engancharse, entre comillas, nuevamente. Personas, por ejemplo, que tienen trastornos del sueño, son personas que tienen impulsividad en su comportamiento, suelen reportar que tienen como una especie de pensamiento que no para en la cabeza, no para, por eso no pueden dormir. Ujú. Y les da dificultad atender, tienen problemas como de atención. Y cuando están inundándose con toda esta dopamina que producen estos contenidos, que son muy estimulantes y que generan mucha recompensa, entonces sienten una tranquilidad, sienten que están enganchados en algo que les permite dar sentido a lo que están viendo. ¿Tú estás describiendo Pero fuera de ¿tú eso- estás describiendo una adicción? Sí, sin duda alguna, porque de alguna manera cuando una persona no puede, no es que no quiere, es que no puede dejar su teléfono un día fuera de su alcance, está en un problema. Porque aquellas personas que se movilizan más desde o sea, que su felicidad viene más De alimentarse de las redes. desde la serotonina, vamos a decir, son personas que están precisamente construyendo felicidad, no sé, placer, no sé. porque el Ah, placer eso es viene otra por cosa. la otra vía, que Ok, es la vía más ahí voy. dopaminérgica. Debo ir un momentito por publicidad, pero les dejo la pregunta a ambos. En el caso particular de lo que estoy viendo en mi ejercicio como psicoterapeuta, estoy sintiendo que hay mucha manifestación de presión por el tema del uso de redes sociales. E incluso he encontrado pacientes que han dicho, me vi en la necesidad de salirme. Aquí hay un nuevo término, el FOMO, el miedo a perderte algo. El miedo a perderte algo. Y esta es gente que dice, mira, no resisto más, porque de repente siento que una red social está gobernando mi vida. Se la dejo ahí para cuando regresemos. Puede hacerlo comunicándose con nosotras en 809-540-1065. Entre un
una nota al margen, muy al margen. Señores, a propósito de redes sociales, por casualidad, ¿ustedes llegaron a ver el video de Amelia Vega contando su pollito? Ay, claro que sí, mi amor. Sí. 1, 2, 3, 4, 5, están todos listos. No eran 4 nada más. Bueno. Porque el grande estaba con el papá. Pero viene Arelis, la suegra, y entonces como que en un momento determinado ella dice 1, 2, 3, abuela tiene 4. Sí. Ok, sí. Sí. O sea, estoy pasando Ahora, lista. Ahí hay que ponerla en un pedestal, monumento, a ella. Pero para que no le alcance el marido. Porque... Tú sabes que Amelia siempre quiso tener familia numerosa porque Amelia es hija única. Ella siempre quiso tener familia numerosa. Pues qué bueno que se le dio. Sí, Ay, sí. y de Qué qué bueno que forma, se ve. o sea, qué referente de familia son esos muchachos. Y yo decía, con relación a ella, yo decía que ella sabe el lugar que le corresponde ocupar. O sea, Eso es maravilloso. este es el escenario de mi marido, no es mi escenario. Yo estoy aquí. Eso es genial. Yo estoy aquí. Y le permite, por ejemplo, a esta mamá que disfrute el triunfo de su hijo. Yo conozco a Arelis desde que Al era un muchachito preadolescente. Y el escucharla hablar con aquel entusiasmo. Entonces, es como que esta es una mujer, me refiero a Amelia. Amelia es una mujer lo suficientemente sabia como para colocarse donde le corresponde, a esperar el momento que le corresponde. O sea, esta gloria es tuya, disfrútala. Va a llegar mi momento. Pero ese video es de morirse. Ella contando los muchachitos. 1, 2, 3. Una que está cargada allí. 4. El otro está con el papá. Ok, podemos seguir. Mira, dejaba la pregunta. Hablamos con el doctor Jorge Santiago, médico psiquiatra, y con el doctor César Castellanos, neuropsicólogo. Tocamos el tema de la influencia de los contenidos y yo les decía de algo que estamos viendo, y es que cada vez el nivel de presión al que está sometido el usuario de redes sociales o un buen porcentaje del usuario de redes sociales es como que está generando alguna suerte de fatiga, podríamos decir, doctor, que hace que se retiren de redes sociales, que cierren la cuenta, que desinstalen la aplicación. ¿Podríamos hablar de fatiga? Jorge. Sí, pero considero también muy importante especificar que no es una fatiga el celular, no es una fatiga el internet. Esto que estamos hablando, esta situación, no se genera directamente por el uso de las redes sociales. Tiene que ver con cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. Las redes sociales han venido a cambiar eso. Entonces, sí, estamos fatigados de la comparación, de hacernos esta tablita que estábamos hablando anteriormente, de los requisitos para ser quien yo quiero ser o para quien yo considero que debo ser, pero son tablas que tienen filtro, que le bajan los chichos, que le ponen una casa más bonita, que la grama siempre está verde en la foto. Es fantasiosa, es falso. Entonces nos comparamos con esa imagen y contra esa imagen nadie puede. Entonces todo el que entra a ver cómo le está yendo a los demás con estas imágenes, con los 27,000 filtros, entonces se compara y dice, no, pero yo soy un disparate, no he logrado nada, no tengo lo que debería. Así es, así es, coincido plenamente. Y además, las redes sociales, digitales, han permitido, han facilitado algo que ya, nuevamente lo dijimos antes, pero ya venía desde hace muchos años estudiándose, quizás desde los años 50, 60, que es el tema de cómo crear una mentalidad de rebaño. Entonces, la mentalidad de rebaño genera una suerte de comportamiento acrítico de una masa, ¿verdad? Que busca validación en los demás, en algún tipo de liderazgo,
acríticamente, repito, y adopta las creencias y los comportamientos de forma ciega de ese liderazgo. Eso ha sido una fantasía del poder desde siempre, pero las redes sociales han facilitado, porque son amplificadores y son muy eficientes como amplificadores, por lo que decíamos anteriormente, es decir, hacer viral un video en las redes sociales es una cuestión que es un poder gigantesco. Súper rentable. Además de Que rentable. es un elemento que tendríamos que analizar también. Y esa rentabilidad no es solo económica. Económicamente No, y muy reputacional rentable. también. Pero y de políticamente poder, también. exacto. Exactamente. Que es algo que no estaríamos viendo. Porque también se crean realidades y se movilizan. Bueno, vimos lo que pasó en la primavera árabe. La primavera árabe fue puras por redes Twitter, sociales, fue Twitter. Fue por Twitter. Twitter. O sea que ese tipo de fenómenos que antes probablemente eran impensables, se dan porque esta capacidad amplificadora que nos han traído las redes sociales y que van a favorecer este contagio emocional y esta mentalidad de rebaño. Van a permitir que esta mentalidad de rebaño se pueda ampliar y amplificar. ¿Qué relación existe entre esto, el ego y mi necesidad de protagonizar? Cuando volvamos. La verdad es que el tema se torna bastante interesante y me parece que puede ser un tema de mucha posibilidad de debate entre familias, entre padres e hijos. Es un tema que bien puede generar conversaciones a partir de las cuales se obtengan resultados muy favorables y positivos, que usted pueda ver qué piensan y qué sienten sus hijos, que sus hijos puedan ver qué piensan y qué sienten ustedes, porque es importante que sepamos que hay mucho miedo. Los padres tienen mucho miedo, solo que no tienen tanta posibilidad o tanta facilidad para permitirse expresar que esta realidad actual es una realidad que les asusta. Le preguntaba a los doctores, ¿qué tanto hay aquí de satisfacción del ego, de esa pertenencia, pero además de eso, qué tanto hay de esta necesidad de protagonizar? No importa lo que sea, pero protagonizarlo. Así es, tiene que decir quién va a entrar, porque si no damos un bache. Es que son tan respetuosos los dos. Entonces vamos a permitir que el doctor Santiago. Es primo también, Desde el doctor México, Santiago. es primo, yo Es sé que primo de la también. familia, Claro que él sabe. Mire, pero eso doctor fuera de Santiago. cámara que le Doctor decimos. Santiago, somos primos por parte del aceite de coco de Nagua. Correcto. Sí, empezamos por el aceite loco y terminamos en aceite Por el aceite de coco. Somos Sí. primos por parte del aceite de coco. ¿Tú también? No, pues sí, claro. No, pues sí. Órale. Bueno, Le sale. El ego es de lo que yo he estado hablando, de lo que he aportado anteriormente, es básicamente eso. El ego. No es que si es uno comparón o no, tiene que ver con cómo uno se ve a sí mismo, pero también qué hay detrás de eso. O sea, qué hay detrás de esa máscara que tenemos frente a la gente, o sea, lo que ocultamos, nuestras ilusiones, nuestros miedos, nuestros impulsos. Cuando vamos creciendo, mamá y papá usualmente nos van diciendo que se puede, que no se puede. Esas enseñanzas también son parte de nuestro ego y nos dicen: yo quisiera que cuando tú seas grande, tú seas un hombre, una mujer de bien, y eso también es parte del ego. Entonces, ya no nos enfocamos en la validación de nuestros padres, de nuestra casa. Ahora tiene que ser pública en redes sociales y que nos validen todos. Ya no es en casa, ahora es ante los ojos de todos. Nosotros somos jueces, somos parte y somos los juzgados al mismo tiempo. Y somos un jurado severo. Entonces, dependemos de la validación de todo el que nos está viendo y que hay evidencia de que sí estamos siendo validados. Eso es un ritmo imposible de sostener.
Entonces, cuando los likes o lo que uno espera que nos sirva de evidencia para esa validación, que nos diga tú vas bien, no se ve o nos queda corta, y es entonces donde empezamos nosotros a claudicar en cuanto a nuestra autoestima y sobre lo que consideramos que somos. Dependemos, César. Correcto. Tanto como que dependemos. Bueno, hay personas vulnerables Ok. que entonces van a depender. Y esa vulnerabilidad tiene que ver con lo que estaba diciendo el doctor anteriormente. O sea, es más vulnerable quien en ese proceso de construcción, porque nosotros nos tenemos que construir como individuos. Nacemos como organismos, pero construir un individuo es un proyecto. Hay un tope para construirte. Cuando digo un tope me refiero... Hay un ideal, pero no, hay un yo me tope. refiero a ciclo. Bueno, Hay un ciclo bueno. que tiene tope para construirte. Bueno, no lo diría de esa manera, Aunque hay pero una hay parte que periodos sí, críticos. hay periodos críticos. Periodos Ok. críticos, probablemente los primeros 5 años son muy importantes en la formación de un sujeto, porque es la etapa donde se va a consolidar mucho de los procesos de apego emocional que van a generar la plataforma sobre la cual se va a montar luego la personalidad. Exacto. Entonces, esta etapa de estos primeros 5 años, 5 o 6 años de vida, va a permitir la base de lo que luego va a ser una condicionante necesaria para lo que se ha denominado la individuación, es decir, el yo soy yo y tú eres tú. Recuérdense que nosotros como mamíferos nacemos de dentro de otro sujeto. Y eso significa que yo no necesariamente tengo conciencia de que soy distinto de donde provengo, porque cuando yo tengo 9 meses en un útero, yo soy tú. Exacto. Entonces, el hecho de que yo nazca es un accidente en mi vida, pero eso no, yo no necesariamente soy consciente de que yo soy yo y tú eres tú. Ese proceso hay que construirlo. Toma un tiempo. Y quien no Y hay lo que construirlo. Y quien no lo ha construido y se co-construye con la madre y con el padre, pero ese sería un tema mucho más extenso luego hablarlo. Pero cuando eso no se da adecuadamente, es muy fácil que una persona, independientemente de la edad que tenga, necesite ser validado. Se por vulnerabiliza otro. con gran facilidad. Necesite que un influencer le diga qué está bien y qué está mal, qué tiene que hacer, qué tiene que seguir, qué ruta tiene que transitar. Ay, pero perdón, déjenme contarles mi momento influencer, por favor. Si usted quiere escucharlo, doctor Santiago. Ay, yo aquí hablé de unas almohadas que compré. Ay, sí, Y cuéntalo, ¿verdad? yo aquí hablé de unas almohadas que compré y que yo tengo el lujo en mi cama. Y decía que por vez primera yo estoy durmiendo de forma placentera y descansando. De pluma de gana. No, Es una he tecnología nueva. hablado de la almohada y resulta que a mi consultorio ha llamado una persona para que le dijera ¿Cuál? dónde yo había comprado las almohadas. Muy bien. Edad 90 años. ¡Qué Una belleza! señora de 90 años. Buen target. buen target. Insistentemente, que no me han dicho dónde fue y no me dio tiempo a escuchar dónde fue que la Ay, compró. qué bella. Para dormir los próximos 40 años cómodo. ¡Qué como bella, quiera. qué bella! Pero eso, o sea, ¿por qué lo traigo a colación? Porque tú probablemente no sepas a quién estás impactando. Es correcto. Porque tú lanzas algo y hay gente vulnerable ahí afuera. ¿Sabes? En estos días a mí me invitaron a una reunión y yo dije 2 o 3 cosas de esas que yo digo a veces. Tú Y diciendo. luego me dijo alguien que estuvo en la reunión, me dice, mira, fulano quedó impactado y está depre con lo que tú dijiste. Entonces yo dije, ¿Está ok. impactado y está depre con lo que tú dijiste o lo que tú dijiste detonó? Eso fue mi respuesta, ¿verdad? Pero es un poco coherentemente con lo que decíamos de que uno no sabe a quién está impactando. Uno no sabe a quién impacta. Ahora, yo creo que de lo que estamos hablando es de cómo sí se montan agendas para impactar de manera voluntaria y con determinados objetivos. Y eso es lo que estamos viendo en muchos de estas redes sociales. Sí, eso es así. Mire para donde usted.
Si usted tiene la oportunidad, mire para donde usted. Yo soy de la creencia y lo manifiesto de manera persistente, que todos los seres humanos tenemos orificios nasales, pero la única manera de ver los orificios nasales es si nosotros nos hacemos asistir de algo o de alguien. Sí. Entonces, Un frente a estas vulnerabilidades, Cuídese. si usted no tiene capacidad para verse, hágase acompañar de alguien que le haga ver sus vulnerabilidades. Sí, antes de que sea muy tarde. Si tenemos que ir cerrando, me gustaría simplemente decir, hay que fomentar el cuestionar las informaciones que se consumen, no asumir que todo lo que se ve o se lee es cierto, no porque está publicado es cierto. Investiguen, verifiquen informaciones antes de tomarlo como una verdad. El césped del vecino siempre se ve más verde, Eso es así. pero el césped más verde es el que usted riega. La fila más corta es donde está el otro. Doc, ¿concluyes? Wow, ya ahí se dijo todo, todo me lo dijo el primo ya. Un abrazo para ti, Doc. Tos, Te qué queremos. Nos juntamos con ustedes mañana, si Dios quiere. Están los compañeros del sol. ¿Qué, Federico? ¿Qué es lo que tú estás diciendo? ¿Qué es lo que tú estás diciendo, Federico? Mira la hora que es. Nieve no viene hoy. Nieve no viene. Que no viene nieve. Nos juntamos mañana. Quédense con los compañeros del sol de la tarde, por favor.